¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Eh, Quiero saber si se escucha mi audio. Por favor, denle un sí ahí en el chat. También coméntenos de dónde nos están viendo. Mi nombre es Gamaliel López López. Soy ingeniero agrónomo especialista en horticultura protegida, egresado de la Universidad Autónoma Chapingo. Bueno, sí, nos comentan ahí en el chat que sí nos escuchan bien. Y bueno, los saludo a todos. Por ahí me cuentan hay varios de Paraguay, de México, de Guerrero, de Itapúa y en Paraguay. Y bueno, antes de iniciar esta charla, me gustaría darle la bienvenida a todos. Qué bueno que se están tomando un tiempo para estar con nosotros, para escuchar esta plática que es sobre la introducción a la agricultura urbana. Quiero agradecer también al Centro de Desarrollo Tecnológico, Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica, al CEDIT de Paraguay, al maestro Marcos Maidana, al maestro Guillermo Encisos por la oportunidad que me están brindando para que yo esté con ustedes el día de hoy. Esperamos unos minutitos más, a ver si nos escuchan desde Ecuador. ¿Qué tal, Michelle, de Ecuador? Por ahí tenemos a varios amigos de aquí de México. Lisette, un saludo. Y bueno, vamos a iniciar con lo que es la presentación. De introducción a la agricultura urbana. Solo de favor les pido que si tienen dudas, si tienen preguntas, las vayan escribiendo ahí en el chat y todo el módulo consta de 4 etapas. Entonces, de cada una de las etapas voy a ir haciendo una pausa para poder responder cada una de las preguntas, para que nos vayamos ahí un poquito fluidos y también no estar haciendo como que pequeñas interrupciones, ¿no? Entonces, en cada una de las etapas se dará un tiempo para responder ciertas preguntas y si tienen dudas, aclaraciones, pues ahí las vamos a ir viendo. Bueno, introducción a la agricultura urbana. Primero, hay que definir qué es bueno, la agricultura urbana. En sí, es la práctica o conjunto de actividades destinadas a producir alimentos dentro de un área urbana. Aquí hay que reconocer dos áreas, lo que es el área urbana, prácticamente ya en la ciudad, y el área periurbana, los que se encuentran alrededor de una zona urbana. Muy bien. Primero hay que tener en cuenta ciertos puntos, ¿no? De por qué tener un huerto urbano, un huerto de traspatio, un huerto familiar. ¿Por qué? ¿Cuál es el interés que debemos de tener nosotros para producir nuestros propios alimentos? En primera es que nosotros podemos producir una gran diversidad de hortalizas. Aquí también pueden entrar lo que son frutales de pequeño porte y aromáticas. Entonces, no solo se restringe a hortalizas, ¿no? Sino es la producción de alimentos dentro de una zona urbana, dentro de una zona periurbana. Y como les comentaba, una de las ventajas que nos da el tener un huerto es que podemos tener una gran diversidad. La otra es que nos ayuda a complementar nuestra nutrición. Es una de las grandes ventajas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente de cierto tiempo para acá, o sea, de ciertos años para acá, más o menos desde hace 30 años, el hábito de consumo de las personas ha ido cambiando bastante, dejando de lado el consumir productos frescos y empezar a consumir lo que son productos conservados y no, o procesados. Y no es que esto sea malo, de que se consuman este tipo de alimentos. Lo malo es el método en que se utilizan para procesarlos, ¿no? Ya que se utilizan muchos químicos y ni siquiera sabemos qué es lo que traen este tipo de productos. Y bueno, otra ventaja de que nosotros tengamos nuestro huerto es que podemos producir todo el año. O sea, como vamos a poder interactuar con una gran diversidad de hortalizas, pues bueno, vamos a producir pues, durante todo el año diferentes hortalizas. Otro punto es un ahorro familiar. Si ustedes se dan cuenta, bueno, en México al menos es relativamente muy sencillo conseguir alimentos frescos. Podemos ir a los mercados, podemos ir a los centros comerciales, o incluso a la tiendita de la esquina, y ellos tienen lo que son alimentos frescos. Sin embargo, obviamente, para que ese alimento llegue hasta nosotros,
el costo es relativamente alto. Eso quiere decir que se tienen que pagar combustibles, se tiene que pagar el proceso de producción. Entonces, nos cuesta a nosotros un poquito más caro adquirir alimentos en las tiendas, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a producir nuestros propios alimentos, vamos a tener pequeños ahorros que al final del año, pues obviamente van a sumar una cantidad bastante considerable, ¿no? La otra es que vamos a tener productos de calidad. Nosotros vamos a saber con qué agua estamos regando nuestras hortalizas, vamos a saber cómo la estamos manejando y nuestros productos van a ser sanos. Otro de los puntos importantes que hace rato teníamos una plática, bueno, más bien escuchaba una plática de un compañero que también se dedica a lo que es la naturación urbana y comentaba algo muy importante eh, sobre las enfermedades del nuevo ciclo. Nosotros actualmente ya nos hemos dado cuenta que el estrés es una de las grandes problemáticas que se nos ha juntado. Anteriormente no se presentaba tanto, pero ahorita desde los niños pequeños ya presentan problemas de estrés. Entonces, tener un huerto ayuda a que nosotros tengamos una distracción en la casa, que interactuemos con la naturaleza, que vayamos siendo un poquito más amables con la naturaleza y también que pues obviamente disminuyamos esa cantidad de estrés que presentamos por las actividades diarias. Muy bien, ese es el por qué tener un huerto. Ahora nos vamos al tema 1, que es el tema que nos aqueja a todos, ¿no? Así la cuestión de instalación y mantenimiento de un huerto familiar. Lo manejo como huerto familiar porque pues obviamente lo que se trata es de al menos iniciar con esta actividad. Si ustedes tienen una curiosidad con sus familiares, quienes son un poquito mayores, o sea, los abuelitos, incluso los papás, le preguntan a ellos qué sembraban o qué hacían ellos para obtener sus hortalizas. Muchos de ellos les van a comentar que ellos sí sembraban, que ellos tenían la costumbre de sembrar. Sin embargo, eso se ha ido modificando poco a poco por las condiciones que nosotros tenemos en las ciudades, por las actividades diarias, que siempre andamos de aquí para allá, por el trabajo, diferentes cuestiones, ¿no? Que al final no nos da tiempo tener un huerto, tener un espacio donde podamos producir eh, vegetales, podamos producir hortalizas. Y bueno, para que nosotros podamos tener un espacio de producción, aunque sea uno pequeño, necesitamos 5 requerimientos específicos, especiales y necesarios. Cuando no tenemos esos, tenemos que buscar las alternativas para poder tener nuestro huerto. Muy bien. El primero es el tiempo. Mínimo necesitamos 30 minutos diarios para dedicarle a nuestro huerto. Necesitamos 30 minutos diarios. Y van a decir, ah, es mucho tiempo. La verdad es que 30 minutos diarios es poquito tiempo a comparación del que nosotros nos la pasamos en el Facebook, en el Instagram, en YouTube, viendo películas. Bien podemos destinar al menos 30 minutos para tener un área especial de producción. Como les comentaba, esta área puede ser de hortalizas, puede ser de frutales, puede ser de ornamentales, puede ser incluso de aromáticas, ¿no? Entonces ahí va variando mucho. Otro punto muy importante que es necesario, súper, súper importante, si no lo tenemos, vamos a meternos en un conflicto bastante grande, que es el agua. ¿Mm? Ahorita vamos a ir hablando un poquito más de cada uno de los puntos. La otra es que necesitamos tener un espacio donde a nuestro huerto le llegue la luz solar al menos 4 horas diarias. Y bueno, la superficie. En la superficie ahí es muy relativo. Nosotros manejamos que tiene que haber un espacio mínimo de 10 metros cuadrados para tener un espacio pues, que pueda complementar la alimentación de la familia. Eso no quiere decir que si tengo 1 metro no lo voy a poder hacer. Claro que lo vas a poder hacer. Si tienes 1 metro, 2 metros, incluso se puede utilizar los espacios de la pared para empezar a producir. Entonces, podemos ahí adaptarnos a las condiciones, ¿no? Y otra es la protección. Necesitamos cierta protección perimetral donde esto nos restrinja un poquito el acceso de animales domésticos, perros, gatos, etcétera, ¿no? Y también otra protección que es protección del medio ambiente. Digamos que empieza a llover y nosotros tenemos nuestras hortalizas, necesitamos tener una pequeña protección para que no nos sufra, digamos, nuestras hortalizas por las inclemencias, ¿no? Eh, por ahí, si sienten que voy muy rápido, ahí escriban en el chat y ya me van diciendo, van haciendo comentarios, ¿no?
Muy bien, uno de los puntos importantes es el agua. El agua que voy a ocupar para mi huerto, que voy a utilizar para el riego. ¿Cuánto necesito? Mucha gente piensa que tener un huerto es tirar mucha agua. Y no, aquí lo que se trata es de utilizar o de optimizar la mayor cantidad de agua posible. Y eso lo podemos ver ahí en el cuadro, donde se menciona que es 1 metro, por 1 metro cuadrado que nosotros tengamos de un huerto, al día vamos a ocupar de 4 a 5 litros. Si nosotros tenemos ese mismo huerto en una semana, lo traslocamos, más o menos vamos a estar ocupando 35 litros de agua. Y bueno, la medida que decíamos hace rato de 10 metros cuadrados, si yo tengo 10 metros cuadrados de un espacio de producción, voy a estar ocupando entre 280 a 350 litros de agua. Y bueno, dirán ustedes, ¿es mucha agua? No, la verdad es que no es tanta agua a comparación de toda el agua que nosotros desperdiciamos. De repente, cuando nos metemos a bañar y abrimos la regadera, así en 2 o 3 minutos ya se puede estar yendo una gran cantidad de agua que posiblemente podríamos estar utilizando para nuestro huerto. Uh-huh. Y con lo que respecta al riego, ¿qué es lo que podemos estar utilizando para realizar nuestro riego? Bueno, como podemos ver, hay 3 imágenes en nuestra presentación, una donde se está utilizando una manguera muy simple para hacer el riego, en otras ya se manejan pistolas de riego y en la otra ya tenemos una regadera muy simple. Aquí va a depender de lo complejo que ustedes quieran realizar su huerto. Puede ser desde el más sofisticado, donde utilicemos bombas, timers, ya un sistema de riego más complejo, o incluso simplemente con una manguera o con materiales reutilizables, como son botellas de PET, donde se le hacen agujeros, ¿no? O sea, ahí ya depende mucho de la imaginación. Ahora, la incidencia de radiación solar. Hace rato yo les comentaba que uno de los requerimientos es que nuestro espacio tenga radiación solar. Mínimo necesitamos que nuestro espacio tenga 4 horas de radiación solar. Y como máximo 6 horas, si tiene más, tendremos que buscar ahí algunas adaptaciones para que la intensidad de la radiación no sea tanta. ¿No? Ahorita les voy a dar por ahí algunos tips para poder manejar ese dato de radiación solar. Uh-huh. eh, Nos vamos a la superficie. Hace rato yo les comentaba sobre la superficie de qué tanto necesitamos. Entonces, se recomienda tener 10 metros cuadrados de superficie para poder iniciar con una producción, sí. Sin embargo, también se pueden utilizar espacios menores. Uh-huh. Ahí va a depender de la disposición que tengan ustedes. Al menos en la situación en la que yo he estado trabajando, mucha gente me decía, es que no tengo espacio, es que no tengo suelo, es que no tengo esto. Al final de cuentas, todo eso se junta como excusas, porque cuando hacíamos un pequeño diagnóstico del espacio que ellos tienen, de repente nos íbamos a sus techos y tenían un gran espacio ahí, más o menos podríamos estar yendo de 8 por 5, incluso 10 por 10, casi a los que tenían casas grandes, ¿no? Lo único malo es que esos espacios ellos lo utilizaban para acumular basura. Y pues ahí me van a desmentir ustedes de que de repente cuando tenemos una bici vieja, órale, para el techo. Tenemos una llanta vieja, para el techo. Hasta incluso al perro mandan al techo, ¿no? Entonces hay condiciones ahí que simplemente son excusas para decir que no tenemos espacio. Espacio hay porque no necesitamos tanto. ¿Sí? Otro punto importante que hay que tener en cuenta es que dentro de ese espacio esté cerca del domicilio, lo más cerca posible. Uh-huh. Que esté dentro del domicilio o que esté lo más cerca posible. ¿Por qué? Porque nosotros cuando instalamos un huerto o un espacio productivo, lo tenemos a 10 minutos, a media hora o a 1 hora, el interés que se le pone es mucho menor. Usualmente cuando están alejados, uno va a visitar los huertos cada 3 días, cada 4 días, incluso cada semana, y cuando llegan dicen, es que, ¿qué pasó? ¿Por qué mi huerto no está teniendo los resultados esperados? Pues porque no se está atendiendo como debería de ser. Y la otra es que sea de fácil acceso. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo vaya a mi huerto pueda llegar muy fácil y que no se me complique. Aquí les voy a contar una anécdota ya de hace unos 3 años. En Ciudad de México justamente fuimos a instalar o a revisar un área de producción y pues la gente tenía el interés, la verdad sí estaba muy bonito su sistema productivo, tenían ya
en un techo, estaban produciendo ya varias hortalizas. Sin embargo, había una complicación: cómo llegar al huerto. O sea, a pesar de que estaba en lo que era el techo de la casa, ellos tenían una escalera de caracol, las que son de metal, pero esa escalera ya estaba en condiciones deplorables. O sea, prácticamente estaba nada más agarrado por un pequeño espacio y no daba mucha confianza ir a revisar el huerto. Entonces de repente decía uno, bueno, es que sí tengo el huerto, me gusta, pero ¿y si me caigo? ¿Y si me pasa algo? Entonces por eso hay que tener un espacio, digamos, el acceso que sea de fácil acceso, pero que también que esté en buenas condiciones, que no sea problemático llegar hasta nuestra área de producción, ¿no? Hablo de área de producción, como les decía, puede ser pequeño, puede ser grande, va a depender de los espacios que ustedes tengan. Otro punto que tenemos que revisar es la fortaleza física. Ahí me van a decir ustedes, bueno, ¿por qué? Cuando nosotros tenemos camas de cultivo, como en el ejemplo de la derecha, para poder realizar esa cama se requiere de gente que sí tenga todavía cierta fortaleza física, que los pueda realizar, que pueda desmoronar el suelo, que pueda ablandar el suelo, para que nosotros podamos poner nuestro huerto ahí, ¿no? Entonces sí se requieren ese tipo de condiciones, al menos para iniciar. Y lo que yo les decía hace rato, los requerimientos de protección. En la imagen que está arriba, ustedes van a ver hay una malla ciclónica, bueno, se llama aquí en México, para los que nos ven de otros lados, posiblemente tengan algún otro nombre, pero bueno, esa la utilizamos ¿para qué? Para que los animales domésticos no entren a nuestra área de producción. Ujú. Les voy a comentar que al menos este huerto, el que es de cajas de madera, ese huerto yo lo instalé en mi casa y todo iba muy bonito, porque ustedes se dan cuenta, pues obviamente no tiene un cerco perimetral, como el que se tiene ahí en el otro ejemplo. Y teníamos un perro muy pequeño, que era muy juguetón, y en una de esas se escapó hacia el techo, ¿y qué creen? Pues obviamente llegó, se puso a jugar con las cajas de madera, con las plantas, y pues ya, digamos que ya había destruido todo lo que se había hecho en 2, 3 meses de trabajo, ¿no? Entonces son condiciones que pues uno tiene que ir al menos previniendo para que no sucedan ciertas cuestiones que de repente pues nos pueden hacer como que retroceder un poquito en el trabajo ya avanzado, ¿no? La otra es una protección solar. Como podemos ver ahí se encuentra una malla, es una malla sombra. ¿Eso para qué es? Cuando nosotros tengamos condiciones de mucha luminosidad solar, más o menos de 6 a 8 horas, esa es mucha intensidad en ciertas zonas para las hortalizas. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de colocar una malla sombra, puede ser una malla antiáfidos, e incluso también una malla antigranizo. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a que nuestra planta esté mucho más cómoda, mucho más confortable y que no se sienta tanto el calor del ambiente, ¿no? Otra de las ventajas que nos ayuda a ese tipo de protecciones es que si empieza a llover, si nos cae un aguacero, pues obviamente va a empezar a destruir las plantas que nosotros tenemos. Y si nosotros colocamos una malla, pues obviamente ese impacto va a ser mucho menor. A ver, nos están pidiendo ahí. Las personas a quienes se les cortó la presentación tienen que darle clic hay una imagen, si pueden ver, donde está solamente la presentación. Si le dan clic ahí van a volver a ver, porque entró una persona y le dio presentar y como que muchos perdieron. Entonces, le pueden dar clic y sigamos. Bueno, ahí me avisan, ahí nada más es darle clic en la presentación que tengo para que podamos regresar nuevamente. Y bueno, esa es una de las funciones. Por ejemplo, aquí en México, hace 2, 3 días, de hecho creo que fue antier, cayó una granizada y por ahí tenemos varias hortalizas que resultaron muy afectadas. ¿Por qué? Porque esas son condiciones que no están determinadas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una protección, pues obviamente vamos a poder cuidar mejor nuestras hortalizas. Simplemente son condiciones que se deben de tener en cuenta. Uh-huh. Y la otra es un área específica para producir composta. Como lo que nosotros vamos a sembrar es materia verde, pues obviamente también vamos a estar generando desechos. ¿Qué podemos hacer con esos desechos? Podemos poner un área de compostaje y nosotros mismos generar nuestro nutrimento o nuestro abono orgánico. Entonces sí es
Si tienen otro espacio todavía, hay más o menos entre 1 metro cuadrado y 2 metros, se puede poner un área de compostaje. ¿Para qué? Para aprovechar toda esa materia verde. Y otra cosa que donde se puede aprovechar la materia verde es cuando tenemos pues, animales en casa como conejos o como pollos, ¿no? Que ellos también aprovechan esa materia. Muy bien, terminamos lo que es el punto uno. Si quieren, vamos revisando algunas, algunas dudas. No sé si tengan dudas al respecto. Saludos desde Guatemala. Bueno, al parecer, ahorita vamos tranquilos, no hay dudas. Entonces, vamos a retomar nuevamente la presentación. Cuando hablas de la luz, a ver ahí, Alicia Chávez tiene un comentario. En este caso, cuando hablamos de luz, es luz directa. Ajá. Usualmente cuando hablamos de luz indirecta es cuando tenemos eh, alguna cubierta que nos esté protegiendo de esa luz, ¿no? Entonces, es luz difusa prácticamente, pero aquí sí es luz directa. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando son grandes cantidades de luz, pueden llegar a afectar nuestro sistema de producción, pueden quemar algunos de nuestros productos, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado por ahí. Otro punto, mencionaban por ahí, sí, vamos a ver el tema de nutrición. Mira, estamos hablando primero cómo iniciar nuestra producción, un huerto familiar, un huerto urbano, un huerto de traspatio. Entonces, sí vamos a hablar el tema de nutrición, pero va a ser de manera general, de cómo van a poder ustedes realizar su sistema de huertos, pero a través de compostas, a través de lombricomposta, a través de otros sustratos. Entonces, vamos a tener que ver ahí cómo lo vamos manejando, ¿no? Eh, Muy bien, por ahí preguntan qué profundidad mínima debe de tener el terreno. Eso lo vamos a tratar ya en un momento más. Y bueno, entonces ya retomamos la segunda parte. Muy bien, nos vamos con el establecimiento del huerto. ¿Ok? Aquí hablamos de dos formas de poder producir, que es a través de camas de cultivo. O sea, eso es cuando nosotros tenemos un espacio, tenemos suelo en nuestros patios, en algún área que nosotros podamos destinar para la producción. Y la otra es que no tengamos espacio, no tengamos suelo, pero sí tengamos un techo, tengamos ahí un garage, que podamos, bueno, ahí algunos otros espacios, la pared incluso o la escalera. Entonces, ahí sí vamos a estar utilizando contenedores. Estoy manejando estas dos porque vamos a hablar de particularidades de cada uno, ¿ok? Y bueno, esta imagen quiero que la observen muy bien, que le pongan una atención bastante buena. ¿Por qué? Porque de aquí va a depender de la profundidad que nosotros requiramos para instalar nuestro huerto. Por ejemplo, ahí habla sobre la disponibilidad de suelo. ¿Necesitamos cierta cantidad de suelo? Sí. ¿Por qué? Por el comentario que me hacían ahorita sobre la profundidad. Ajá. Ahí nosotros tenemos que tener mínimo una profundidad de 30 centímetros. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta en esas imágenes, es el alcance que tiene la raíz de 4 hortalizas diferentes. Por ejemplo, la de la lechuga, la mayor cantidad de raíz está a los 30 centímetros. De ahí ya se prolonga hasta los 60, pero en los 30 es donde se concentra la mayor cantidad. Nos vamos con jitomate, también, bueno, tomate, en el caso de Sudamérica, que más o menos también todo está concentrado a los 30 centímetros, y la coliflor también está concentrado a los 30 centímetros. Pero vean ustedes el de la zanahoria, o sea, incluso ese rebasa los 90 centímetros, su raíz es pivotante y bueno, sigue todavía como más o menos como unos 1 metro o más de 1 metro, ¿no? Entonces ahí es donde debemos de revisar bien la profundidad de nuestro suelo. Ahora sí, si yo tengo espacios para
que podamos poner camas de cultivo, o sea, en el suelo directo, ¿cuáles son las condiciones para que yo pueda realizar una cama de cultivo? Aquí es muy interesante, si ustedes tienen dónde apuntar estaría muy bien, porque son tips que al final los van a salvar de mucho trabajo, ¿no? Entonces sí es bueno que ustedes vayan apuntando esto. Lo primero que debemos de revisar es identificar el espacio. Nosotros debemos de buscar o de revisar en nuestras casas dónde tenemos un espacio que podamos instalar un huerto. Una vez que ya tengamos identificado eso, viene el paso 2, que es hacer la limpieza de ese terreno. Ajá, es quitar todo el escombro, quitar toda la maleza, quitar todo lo que parezca basura, trasladarlo a otro lado. Y ya que tengamos ese espacio ya definido, ahora sí, van a ustedes a agarrar una libreta y van a empezar a hacer su diseño, el diseño del huerto que ustedes van a querer. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de esto? Porque muchas veces nos emocionamos al querer poner un huerto y terminamos haciendo un desastre. Entonces sí es importante que ustedes se imaginen cómo quieren que sea su huerto. Entonces lo tienen que pasar en un papel. Deben de tener un papel donde ustedes puedan dibujar su huerto. Entonces tienen que trazar, tienen que tener las medidas de ese espacio y empezar a dibujar su huerto en papel. Una vez que ya lo tengan definido, ahora sí, ya pueden empezar a realizar el trazado en el terreno. ¿Cómo empezamos con ese trazado? Vamos a ocupar estacas, puede ser estacas de madera, puede ser de metal o las estacas que ustedes encuentren, ¿no? También vamos a ocupar un martillo, un mazo, dependiendo cómo lo conozcan, y rafia o cuerdas. ¿Para qué va a ser eso? Porque nosotros vamos a clavar estas estacas en los lugares definidos, que ahorita les voy a decir cómo definirlos, y tienen que amarrarle las cuerdas, o los hilos, o la rafia. ¿Para qué? Para que ya sea, que esté muy definido todo el espacio que ustedes van a ocupar. Ahora, ¿cuáles son las medidas que ustedes deben de tener en su huerto? Miren, lo mínimo, digamos, lo máximo para el ancho de nuestro huerto tiene que ser de 1.20 metros. Puede ser de 80 centímetros, de 90, de 100, pero tiene que ser hasta 120 centímetros de ancho. ¿Por qué se hace de esa manera? Porque si lo hacemos todavía mucho más grande, nos va a dificultar al momento de realizar el trabajo. Cuando ustedes traten de estirar su mano para llegar al otro lado, se les va a dificultar mucho. Entonces se recomienda que sea de 1.2 metros. Porque acuérdense que en ese huerto no solo van a trabajar ustedes, también van a trabajar los niños y van a trabajar las personas adultas. Entonces tiene que ser muy cómodo para que sea trabajable. Y bueno, de largo, ¿qué tanto lo voy a hacer de largo? Si ustedes tienen un terreno grande, se recomienda que sea no más de 30 metros. ¿Por qué? Porque si lo hago más largo, se me va a dificultar ir hasta un extremo y luego regresar. Entonces se recomienda que sí sea no más de 30 metros. Ahora sí, de profundidad, lo mínimo que se recomienda de profundidad es de 30 centímetros. ¿Por qué? Por la misma situación que habíamos comentado hace rato. 30 centímetros porque es el espacio mínimo que requiere la raíz para poder desarrollarse de manera adecuada. Muy bien, una vez que ya tenemos nosotros medido nuestro espacio, debemos de dejar, por ejemplo, ahí ven ustedes un pasillo, tenemos que dejar pasillos de 50 centímetros. ¿Eso para qué? Para que nosotros podamos trabajar de manera adecuada dentro de nuestro espacio de producción. Por ejemplo, si vamos a meter una carretilla, tiene que ser más o menos que quepa el espacio. Si vamos a estar metiendo cubetas, si vamos a estar metiendo bultos de composta, etcétera, tiene que tener esas medidas para que quepan bien. Sin embargo, si ustedes van a estar trabajando con gente que de repente sí se les dificulte caminar, entonces pues van a tener que hacerlo un poquito más ancho. Ahí sí va a depender de las características que ustedes tengan, ¿no? Las características de cada quien. Ahora, un tip ahí para que lo apunten, si el terreno tiene mucho tiempo que no se ha trabajado, está muy compactado, ¿qué deben de hacer? Deben de regarlo, o sea, deben de mojar ese terreno 2 días antes de iniciar la excavación. ¿Por qué? Porque así se hace mucho más fácil. Como les comentaba, ustedes tienen que, una vez que ya está medido el espacio, ahora sí ya pueden empezar a trabajar, pueden empezar a remover el suelo. Ahí pueden utilizar un pico, un talacho, no sé cómo los conozcan, palas, azadones, para
empezar a levantar ese suelo. 30 centímetros. Va a depender también del esquema que vayan ustedes a utilizar. Y una vez que ya se tenga ese espacio, van a tener que hacer la incorporación de materia orgánica, que era lo que preguntaban hace rato, sobre la nutrición. Ajá. Muchas veces el suelo donde nosotros vamos a empezar a trabajar es suelo que ya no cuenta con gran cantidad de materia orgánica. Entonces, se le va a dificultar brindarle los nutrimentos necesarios a nuestras plantas. Entonces, es importante que ustedes incorporen materia orgánica, que puede ser composta, puede ser lombricomposta, o estiércoles que sí hayan sido composteados. Entonces, esas condiciones son importantes para que ustedes los realicen. Ahí se ven unos ejemplos de cómo están realizando las mezclas. Y otra cuestión, si el suelo es muy arcilloso, o sea, que se compacta muy fácilmente, es importante que ustedes agreguen una capa de arena. Esa capa de arena lo que va a hacer es que se vuelva más poroso. Uh-huh. Ahora, vamos a ver 3 tipos de camas de siembra. El que yo les mencionaba hace rato es el que corresponde a un bancal profundo, que es de 30 centímetros. Pero existe otro que se llama, vamos a ver primero la de doble excavación, donde se remueven 30 centímetros de suelo completamente, o sea, se levanta, se saca de ese espacio, y los otros 30 centímetros simplemente se aflojan. Entonces, prácticamente son 60 centímetros los que debemos de estar trabajando. Ahí sí es donde yo les comentaba que se requiere un esfuerzo o una fortaleza física, porque para poder realizar ese trabajo sí es muy cansado y se requiere pues que los que estén trabajando pues sí tengan esa fortaleza, ¿no? Ahí cómo se va a hacer todo ese movimiento para que no se amontone el suelo. Bueno, vamos a ver una imagen que se encuentra en la parte inferior derecha. Se hace primero lo que es digamos que se remueven 30 centímetros de suelo, pueden ser 30 por 30 o incluso hasta más, y se saca completamente. De ahí se aflojan los otros 30 centímetros hacia abajo, o sea, prácticamente los 60 centímetros, y una vez que ya se tiene eso, se remueven los 30 centímetros que siguen y se incorporan en ese espacio donde viene la flechita amarilla. Simplemente se pasan hacia el otro lado y se aflojan los 30 centímetros que se encuentran abajo. Y así sucesivamente hasta terminar toda la cama. Obviamente con este tipo de camas de doble excavación se obtienen muy buenos resultados, sin embargo, el trabajo físico sí es bastante. Ahora vámonos con el bancal profundo, que es lo que yo les comentaba hace rato. Ajá. Se remueve 30 centímetros de suelo y se mezcla con nuestra composta. ¿Qué va a pasar ahí? Como el suelo anteriormente estaba compactado, cuando ustedes terminen todo ese trabajo va a aparecer como una pequeña tumbita, ¿eh? Que se levanta el suelo, ¿no? Entonces más o menos se levanta como unos 10 a 15 centímetros. Si ustedes quieren que sea más grande, pues bueno, van a tener que acomodar el suelo o incorporarle más materia orgánica. Y bueno, la cama elevada, que es una de las más utilizadas, sin embargo, en esa, lo único que se requiere, las dos cosas importantes, es que debemos de ponerles barreras a los alrededores, porque esa no se hace ninguna excavación, simplemente se ponen las barreras y se le incorpora lo que es el suelo con la composta. Entonces ya se hace una cama elevada, como el ejemplo que teníamos aquí. En esas son camas elevadas, como pueden ver que está protegido por ladrillos y ahí se les incorpora lo que es la materia orgánica. Muy bien. Ahora, vámonos con los contenedores. ¿Qué es lo que debe de tener nuestro contenedor? Bueno, lo primero es que tienen que ser materiales resistentes al agua y que sean ligeros. Ajá, eso es súper importante para que sea muy fácil de trabajar. La otra es que deben de tener orificios. ¿Para qué? Para que cuando nosotros tengamos exceso de riego, pues obviamente estas puedan filtrarse o puedan drenarse. La otra es que debe de tener, como ya habíamos dicho, mínimo 30 centímetros de profundidad. Eso sí, tómenlo muy en cuenta. 30 centímetros, ¿para qué? Para obtener buenos resultados. El otro es que, bueno, ahí va a depender también de la situación económica de cada quien, pero de preferencia que sean materiales baratos, que sean fáciles de conseguir, y si son materiales de reciclado o de reuso, mucho mejor. Obviamente ahí no nos limitamos, o sea, va a depender de las condiciones económicas de cada quien.
Como podemos ver en algunos, en este ejemplo es de cajas de plástico, tenemos llantas, las llantas son muy buenas y aparte son gratis porque ya muchas son desechadas. También se puede hacer en cajas de madera, en cajas de plástico, en macetas, o sea, va a depender ahí de todas las características que ustedes quieran, ¿no? Y un punto importante cuando nosotros instalemos nuestro huerto es que debe de ser estético. Ustedes van a poner su huerto y va a ser un huerto para ustedes, que el huerto sea agradable al momento de que ustedes se metan a trabajar en ello, ¿no? O sea, aquí es de que cuando ustedes entren, pues que les emocione verlo, que cuando alguien vaya a visitarlos, que vean todo el trabajo que están haciendo ustedes y que lo están haciendo de manera correcta. Entonces sí es necesario que ustedes le metan un poquito de estética, aunque sean materiales reciclados o materiales de reuso. Por ejemplo, cuando se utilizan cajas de madera, lo que se hace es que se lijan y se pintan para que se vean más agradables. Y en las llantas lo que se hace es que se pintan de los colores que a ustedes más les agradan. ¿Mm? Ahora sí, ¿cómo preparar un sustrato óptimo? O sea, ese sustrato, ¿qué debe de tener para que sea bueno, para que yo pueda producir en él? Aquí es importante que tenga, lo vamos a manejar como, digamos que la unidad de medida por costales, para que sea más sencillo de entender. Yo voy a ocupar 2 costales de tierra más un costal de composta o lombricomposta más un costal de material seco. Material seco, ¿qué puede ser? Puede ser hojarasca, puede ser rastrojo, puede ser cascarilla de arroz o puede ser cascarilla de café, cáscara de café. Va a depender del material que ustedes encuentren. Eso todo se va a mezclar y forma un sustrato óptimo. Y bueno, vamos un poquito a lo que es el calendario de siembra. Vamos a pasar a otra sección rápido. En esta cuestión de la clasificación de las hortalizas por la estación del año es muy importante. Y usualmente se manejan dos estaciones importantes, bueno, se conglomeran, lo que es primavera, verano y otoño-invierno. Entonces ahí va a depender de qué tipo de hortalizas ustedes quieran estar trabajando. Y bueno, nosotros los hemos englobado de la siguiente manera, que es en primavera-verano, debemos de sembrar lo que son jitomates, chiles, calabazas, pepinos, frijol ejotero, etcétera. ¿Por qué se hace esto? Porque estas hortalizas necesitan de mayor cantidad de sol y también temperaturas más altas. ¿Mm? Los otros que vemos en la parte inferior son de otoño-invierno, corresponden a col, lechuga, brócoli, también tenemos cebollas. ¿Y por qué se meten en ese espacio? ¿Por qué estas hortalizas? Esto lo manejamos, ¿por qué? Porque sabemos que nos escuchan de diferentes lados, ¿no? Incluso en algunos lugares ni siquiera sufren de ese cambio tan drástico de temperaturas. Sin embargo, sí es necesario comentarlo porque nos ven personas de diferentes lugares, ¿no? De diferentes países. Y bueno, aquí también hay que comentar algo importante, que no es tan determinante, sin embargo, sí difieren un poquito en lo que es la producción, digamos que el rendimiento de cada uno. Si lo tengo en otoño-invierno, posiblemente solo voy a obtener 1 kilogramo de jitomate, ¿no? De tomate, como lo conocen en América. Y esas son como que las variantes. Sin embargo, no es determinante. Ustedes pueden sembrar todas las hortalizas que vean convenientes. ¿Okay? Ahora, aquí algo muy importante, que es el patrón de consumo. Dieta, eso es súper, súper, súper importante. Lo digo porque en alguna ocasión estuvimos ahí escuchando digamos como que las historias de varias familias que les habían recibido un apoyo para producir sus propias hortalizas. Aquí en México, en un proyecto, les regalaron un paquete de semillas de berenjena. Entonces, pues la gente empezó a sembrar berenjena, y tuvo mucho éxito en lo que es cuestión de producción. O sea, se daba muy bonito, de buen tamaño. Sin embargo, la gente aquí no está acostumbrada a consumir berenjena. Entonces, digamos que ese proyecto
En términos de producción fue un éxito, en términos de consumo no tanto. ¿Por qué? Porque la gente no tenía el hábito de consumirlo, ¿no? Y la otra es la frecuencia de consumo. ¿Qué tanto como yo de esa hortaliza? Entonces, o de ese fruto, o de esa aromática, ¿no? Entonces, aquí es, un ejemplo es el tomate, que es el que más se consume. Aquí debemos de tener en cuenta qué tanto lo empiezo a consumir. Si yo sé que consumo mucho jitomate, o mucho tomate, tomate rojo, pues obviamente voy a sembrar mayor cantidad de esa hortaliza. Sin embargo, si yo sé que no consumo tanto lo que es eh, chiles o rábanos, frecuencias de consumo, ¿no? Muy bien, otros factores que debemos de considerar es la asociación de cultivos, la siembra escalonada y la rotación de cultivos. La asociación de cultivos, que es cuando yo tengo una o varias hortalizas y tengo que ponerlas en el mismo espacio. Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay ciertos criterios para hacer este trabajo. Ajá. Primero, debemos de definir cuál es nuestro cultivo principal. O sea, si yo tengo varias hortalizas, debo de tener en cuenta que hay uno el más importante. Por ejemplo, jitomate. Ese va a ser mi tomate, ¿no? Ese va a ser mi hortaliza principal. Y la otra es que las actividades de mantenimiento sean similares. O sea, que no entre en conflicto de que yo esté trabajando en una y de repente ya corté o ya quité otra hortaliza que yo había puesto, ¿no? Otro punto importante es no mezclar hortalizas que sean de la misma parte aprovechable. Eso es algo súper importante. ¿Eso a qué va? A que digamos, si yo voy a sembrar zanahoria, en el mismo espacio no puedo asociar cultivos como rábano o como betabel. ¿Por qué? Porque sus ciclos de crecimiento son diferentes. Digamos, el rábano más o menos se encuentra listo entre 25 a 35 días y la zanahoria se lleva hasta 110 días. Entonces, si yo empiezo a hacer esa mala asociación, ¿qué va a pasar? Que a los 30 días yo tengo que quitar el rábano y al momento de que yo lo quite, obviamente me voy a llevar varias plantas de zanahoria. Entonces, esa es una mala asociación. Entonces, tienen que revisar que esos cultivos no sean de la misma parte aprovechable. Y la otra es que no sean de la misma familia. ¿Eso qué quiere decir? Que no voy a sembrar en el mismo espacio jitomate, berenjena y algunos otros cultivos, ¿no? Ahorita ya los vamos a definir un poquito más. ¿Por qué? Porque atraerían a las mismas plagas, a las mismas enfermedades. Entonces sí debemos de asociar cultivos que sean de diferentes familias. Bueno, aquí vamos a manejar un poquito lo de las familias. Por ejemplo, en las cucurbitáceas, ¿cuáles se encuentran? El melón, la calabaza, el pepino, la sandía, el chayote. Lo que decía hace rato sobre la asociación de cultivos. Nosotros no podemos mezclar en una sola cama de cultivo, en un solo espacio, estas familias, esta misma familia. ¿Por qué? Porque nos van a traer a las mismas plagas y a las mismas enfermedades. Si se me enferma el melón, muy seguramente se me va a enfermar el pepino, la sandía y la calabaza. Ajá. Las fabáceas, que son las habas, los ejotes, los frijoles, las lentejas, de igual manera, no podemos asociarlos, debemos de meterlos con otro cultivo. Uno de los que son más susceptibles son las solanáceas, donde se incluye el tomate, la berenjena, el chile, el pimiento, la papa, y esas no debemos de sembrarlas en el mismo espacio. Aquí sí podemos, de las diferentes familias sí podemos asociarlas, ajá, pero tratar de evitar no sembrar las hortalizas de la misma familia. Otro punto es la rotación de cultivos. No sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia o el trabajo de realizar trabajos de siembra de hortalizas o incluso cultivos básicos, donde en el mismo lugar, año con año, se siembra el mismo cultivo, el mismo cultivo, el mismo cultivo. ¿Qué pasa? Pues obviamente hay una mayor incidencia de plagas, hay una mayor incidencia de enfermedades y al final cuando se utilizan ciertos productos, estos patógenos se vuelven resistentes a algunos, digamos, controles, ¿no? Y entonces, sí es necesario realizar lo que es la rotación de cultivo, que si en un ciclo yo sembré jitomate, en el otro voy a tratar de sembrar frijol ejotero y en el otro voy a tratar de sembrar lechuga y así sucesivamente. Que en ese espacio se siembren diferentes hortalizas en diferentes momentos.
Y bueno, esos son datos técnicos de los cultivos para que ustedes lo vayan revisando de manera adecuada. Ahí hablamos de diferentes hortalizas y de diferentes tiempos en cada uno. Vamos a hablar un poquito, por ejemplo, de brócoli, que es el primerito que está. El brócoli se recomienda que sea vía trasplante. Ajá. Entonces, en un momento más vamos a hablar sobre los métodos de siembra, que es trasplante y siembra directa. Sin embargo, ahí lo vamos a plasmar de manera rápida para que ya sepan de qué estamos hablando después. Se requiere realizar un trasplante, bueno, se realiza el trasplante, se recomienda, y pasa en almácigo o en el semillero 35 días. Puede ser menos, puede ser más, dependiendo de las condiciones climáticas de cada espacio. La distancia entre plantas es muy importante. Ahí se menciona que son cada 50 centímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a sembrar mi brócoli de este espacio y el otro lo voy a sembrar a 50 centímetros. Si yo lo siembro en espacios más pequeños o más juntos, ¿qué va a pasar? Vamos a tener problemas de sombreo y eso va a disminuir nuestra producción. Entonces sí es importante que lo tengan ustedes muy claro en ese aspecto. Y la otra es cuánto tiempo se tarda desde que yo pongo mi planta en el huerto hasta cosechar. Eso es muy importante porque mucha gente se desespera y piensa que eso es rápido. No, estos procesos son relativamente prolongados. Hay algunos que en 30 días ya tenemos la producción y hay otros que tardamos hasta 3 meses en que tengamos cierta producción, ¿no? Entonces, nos vamos al otro, el de cuántos días de, son a cosecha. Por ejemplo, el brócoli, desde que yo lo trasplanto hasta que yo coseche mi brócoli o la pella, son 110 días. Y aquí hay que tener algo claro, digamos que en consideración, que es el periodo de cosecha. ¿Cuánto tiempo tarda o cuánto tiempo pasa todavía de esos 110 días para que yo todavía pueda cosechar mi hortaliza? Ahí se menciona que en una semana. ¿Qué pasa si no lo cosecho en esa semana? El brócoli entra en un proceso de floración, por lo tanto ya nuestra pella ya no es comestible. Entonces sí hay que tener ese tipo de consideración. Ahora nos vamos con uno de siembra directa. Vamos a hablar del rábano, que ese es muy común aquí en México. El rábano, ese es de siembra directa y pues, obviamente no pasa en almácigo, pero se recomienda que se siembre cada 5 centímetros. Muchos lo manejan así al chorrillo, tienen diferentes manejos o tipos de siembra, ¿no? ¿En cuánto tiempo lo voy a cosechar? Más o menos en 30 días ya estamos cosechando nuestros rábanos. Pero ¿qué pasa si yo me paso de esa fecha? Nuestro rábano va a seguir ahí. Sin embargo, cuando lo tratemos de arrancar, ya no va a ser apto para consumirse, ya va a saber amargo, va a tener un sabor muy picante, entonces ya no es palatable, ¿no? Entonces hay que tener ese tipo de criterios. Otro criterio muy general, cuando ustedes vayan a realizar la siembra de las hortalizas, tomen en cuenta cuánto crece. O sea, si ustedes no conocen cuánto crece una selga, cuánto crece un frijol ejotero, cuánto crece una cebolla, busquen en internet, busquen la información, contáctenos a nosotros y les vamos a ir diciendo cuánto es el volumen que crece, ¿no? Porque de eso va a depender la distancia a la que van a ustedes estar sembrando. Eso es súper, súper importante. Muy bien. Damos un espacio para responder preguntas, si es que las hubieran. A ver, vamos a ver. Ahí mencionan si hay algún material en específico que no recomiendes para un huerto. Supongo que te refieres a los contenedores. Aquí no hay tanto problema. Fíjate que incluso por ahí tenemos varias experiencias que se han trabajado con diferentes elementos y afortunadamente no hay algo que todavía diga, sabes que estos materiales no se deben de usar. Posiblemente si utilizamos, por ejemplo, macetas de barro donde se tenían ahí, bueno, se pintaban con pintura que contenga lo que es plomo, posiblemente podría haber alguna afección, sin embargo, ya eso, digamos que ya no se utiliza tanto, ¿no? Entonces, no hay tanto problema. Nosotros hemos utilizado mucho lo que son las llantas y mucha gente nos decía, es que las llantas pues trae mucho contaminante, etcétera, ¿no? Sin embargo, aquí lo que se hace es, se le da una buena lavada, hay que cortarlo obviamente de manera adecuada,
Y como no tiene la planta contacto directo con ella, pues obviamente también no es como que libere tanto, ¿no? O libere algunas toxinas, pero que sí sería bueno revisar ahí algo más específico y de investigación. Vámonos a otro punto, a ver. Saludos desde México. ¿Cuál es la ubicación ideal del huerto? Bueno, la ubicación ideal es donde le toque el sol mínimo de 4 a 6 horas. Si es posible, si tú tienes en tu casa ese espacio, Rodolfo, pues está excelente. Ajá. ¿A qué profundidad debo de sembrar? Eso lo vamos a ver en un momento más. Y bueno, tengo semillas antiguas de cilantro. Se recomienda pregerminarlas. Eso ahorita lo vamos a revisar. Vamos a revisar, bueno, vamos a ver la forma de cómo hacer pruebas de viabilidad en las semillas para que ustedes sepan si sus semillas son viables o no, si todavía sirven o mejor pues ya las podrían desechar. Bueno, ahí menciona, ¿cuáles podrían ser los problemas de alelopatía? Algunos ejemplos de asociaciones que causen alelopatía. Miren, en esa cuestión, ya nos vamos, yo creo que hasta el final les voy a decir que los que nos manden sus correos les voy a poder mandar un cuadro sobre las asociaciones para que ustedes vean cuáles sí se pueden realizar eh, de ahí las asociaciones y cuáles no, para que no tengan problemas de alelopatía, ¿no? Y bueno, ahí Mariana, ¿qué especies son las que recomiendas tener como repelente natural? Miren, ahí se utiliza mucho lo que son repelentes ya de aromáticas. Entonces va a depender ahí mucho de qué cultivos tengamos. Sin embargo, aquí como nosotros tenemos, o la idea es que sean pequeños espacios, en México existe uno que es el cempasúchil, flor de muerto, que es uno de los que más funcionan como repelente. Incluso también si pueden hacer una pequeña valla alrededor de su huerto, si es que tienen espacio suficiente, pueden sembrar algunas plantas que sean hospederas. Puede ser trigo, puede ser cebada, puede ser avena, y esas lo que va a hacer es que van a atraer a algunas plagas y se van a quedar en esos cultivos y no van a llegar hasta nuestro huerto. Ujú. Muy bien, nos pasamos al tema número 3 sobre la semillas de calidad. Algo comentaban por ahí de que si tienen semillas ya antiguas o viejas, de cilantro, me comentaban, sí es necesario que tengan certeza de que esa semilla es de una pureza varietal y física, eso quiere decir que sí sea confiable la semilla de donde venga. Y la otra es que tenga un porcentaje de germinación mayor al 85%. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque de ahí va a depender mucho el éxito que nosotros tengamos como en nuestro huerto. Uh-huh. Y la otra es que venga libre de organismos patógenos. En el porcentaje de germinación sí es muy determinante esa cuestión, ¿no? Entonces, ahí si nosotros tenemos, digamos que un porcentaje menor al 50% o el 50%, lo único que va a pasar es que debemos de echar un doble de cantidad de semillas a nuestro huerto para que germinen mínimo uno de cada dos. Entonces, sí, ahí es muy importante. En eh, la germinación ahí debemos de tener en cuenta qué es la germinación y qué es la emergencia. Ajá. La germinación es cuando nosotros le damos las condiciones adecuadas a nuestra semilla para que genere una planta. Pero eso es simplemente que sale. Ajá. De ahí sale la radícula, sale la plúmula. Pero eso no quiere decir que ya con que germine ya vamos a tener éxito. No. Porque donde determinamos mucho ese éxito es en la emergencia. Quiere decir que si yo pongo una semilla en el suelo, mi semilla puede que germine, pero tal vez no logre emerger. Por eso es importante la siembra. En esa cuestión es cómo voy a sembrar mis semillas. Eso lo vamos a ver un poquito más, pero sí es importante que ustedes tengan en cuenta ese espacio, ¿no? Sobre la diferencia entre germinación y emergencia. Puede germinar todas las semillas, pero si no le hacemos una buena siembra, tal vez no emerjan. Ahora la cuestión que mencionaban ahorita del cilantro, para que ustedes puedan realizar una prueba de germinación o de viabilidad es muy sencillo.
Yo creo que todos hicieron esa prueba en algún momento. Por ejemplo, cuando iban a la primaria, les dijeron, vamos a germinar un frijolito. Pues esa es una prueba de germinación. ¿Cómo germinar? Si se acuerdan de cómo hicieron germinación de un frijolito, es prácticamente la misma idea, solo que aquí, en vez de poner una sola semilla, vamos a poner 100 semillas. Ajá. 100 semillas a germinar, y ahí vamos a contar cuántas son las que germinan en aproximadamente una semana o 10 días, dependiendo de las semillas. Si mi germinación es más del 80%, quiere decir que tiene un buen porcentaje de germinación, pero si es menor, ahí tendríamos que dudar sobre si utilizamos o no utilizamos esas semillas. Entonces sí es importante que ustedes hagan esa prueba de germinación, más si ustedes consiguen sus semillas en ciertos lugares que son dudosos, ¿no? Entonces sí es importante realizar estas pruebas de germinación. Y bueno, los tipos de siembra. En esta cuestión de los tipos de siembra, existe la siembra directa y existe la siembra en almácigo o la siembra indirecta. La primera, la siembra directa, es como se puede ver en la imagen de la izquierda, donde se encuentran las personas poniendo las semillas directamente en el espacio donde van a germinar, van a crecer, van a desarrollarse y van a producir la parte comestible. Eso es la siembra directa. Y la otra es la siembra en almácigo, la siembra indirecta o la siembra en charolas, donde yo tengo un contenedor y ahí mismo voy a sembrar mis semillas. Ahora, algo importante sobre la siembra directa, y implica en los dos ámbitos, ¿no? Siembra indirecta, la profundidad a la que voy a meter la semilla. Eso es súper importante, y pongan atención en ese punto, porque nos ha pasado en varias ocasiones que la gente dice, es que yo tengo mala mano, por eso no siembro y no se me da nada. La verdad es que no es eso. Puede ser por la semilla, o puede ser porque ustedes están haciendo la siembra de manera inadecuada. Una siembra adecuada en profundidad debe de, digamos, de taparse o de meterse la semilla 3 veces el tamaño de esa semilla. Si mi semilla mide solamente medio centímetro, 5 milímetros, entonces debo de enterrarla 1.5 milímetros. Bueno, ahí no sé si me di a entender, bueno, perdón, si mide 0.5 centímetros, tengo que meterla 1.5 centímetros. Esos son de las semillas grandes, como cuáles, como frijol, maíz, etcétera, ¿no? Eh, pero si ustedes han tenido contacto con las semillas de hortalizas, son súper pequeñas, que incluso algunas ni siquiera alcanzan a tener un tamaño de 1 milímetro. Entonces, ¿cuál es el criterio que nosotros tomamos para realizar una buena siembra? Es que el espacio donde lo voy a sembrar o los agujeros que voy a hacer sean entre 0.5 a 1 centímetro, nada más. O sea, es un espacio muy pequeño. Ajá. ¿Y cómo lo puedo hacer para que sea más sencillo? Pueden utilizar un lapicero y solo vamos a ocupar la punta del lapicero. Entonces, solo la punta del lapicero. No lo vamos a enterrar todo, no le vamos a meter otro tipo de cuestiones, ¿no? O sea, en algunos lugares nos han dicho, bueno, es que si yo siembro, utilizo una estaca, utilizo un palo o incluso utilizo el dedo y entierro todo el dedo. Imagínense una semilla que ni siquiera tiene 1 milímetro de tamaño, que lo enterremos a 10 centímetros. O sea, esa semilla sí va a germinar, pero no va a lograr emerger. Entonces ahí es donde dicen, es que tengo mala mano, por eso es que no me germina. Y no, la verdad es que no es tanto cuestión es ese tipo de cuestiones, sino más bien de la forma en que se siembra. ¿Mm? Ahora, las siembras directas. Aquí va a depender del tipo de cultivo, pero tenemos lo que es la siembra al voleo, que prácticamente agarramos un puño de semillas, y las semillas pueden ser de cilantro, pueden ser de una manera lo más uniforme posible, pero simplemente se extienden con la mano, ¿no? Digamos, hasta incluso muchos lo ponen en la mano y le soplan, otros nada más lo avientan. Ese es al voleo. Y la otra es al chorrillo, donde nosotros hacemos, así como se menciona en la imagen, ya hacemos hileras, y en esas hileras vamos ya colocando las semillas de manera que se pareciera como si fuera un chorro.
Ajá, ahí usualmente también se meten semillas como cilantro, rábano y incluso también zanahoria se siembra de esa manera. La otra es alboleo, perdón, que es el mateado, que prácticamente es como una pizquita. Agarramos una pizquita de semillas y la dejamos en el espacio donde se van a desarrollar. Ahí hay que tener en cuenta que estas semillas, obviamente, puede ser de lechuga, que es la que más se siembra de esa manera. Vamos a estar metiendo entre 3 a 5 semillas, no más porque estaríamos desperdiciando muchas semillas. Y el otro, pues obviamente ya es la siembra individual, una semilla por cada agujero que vayamos a realizar. Y esos se utilizan usualmente en jitomate o tomate, en pepino, en calabaza, en algunas de lechuga. ¿Y por qué se hace de esa manera? Para optimizar nuestra cantidad de semillas. Supongamos, voy a poner un ejemplo, digamos, más grande, macro, en el caso de jitomate o de tomate, ¿no? En un invernadero de tomate se requieren 30,000 plantas o 30,000 semillas. Imagínense que cada semilla cueste, pues un peso, ¿no? Más o menos estaríamos ahí ocupando 30,000 pesos para poder abarcar todo ese espacio. Pero si nosotros metemos 2 o 3 semillas en cada uno de esos agujeros, nuestro costo se aumenta 3 veces más. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en ese tipo de aspectos. Y bueno, vamos con la siembra indirecta o la obtención de plántula, donde decíamos que es prácticamente la utilización de espacios o de charolas para que podamos obtener nosotros una plántula de calidad y podamos ponerlas en nuestro huerto. ¿Qué necesitamos? Necesitamos nuestra semilla, necesitamos sustrato, necesitamos condiciones de humedad y de temperatura y un contenedor. Y eso, pues obviamente con los cuidados necesarios, nos va a dar plántulas de una muy buena calidad. ¿Mm? ¿Qué sustratos podemos utilizar? Podemos utilizar sustratos inertes. Ahí podemos meter lo que es la perlita, la vermiculita, pitmos, etcétera. Va a depender de cuáles tengan ustedes acceso. Esos son como que los minerales, ¿no? Pero va a depender del sustrato que ustedes tengan a la mano. Y muchas veces tenemos arena, tenemos grava, pero también si tenemos los otros que son inertes, pues también son muy buenos. También existen sustratos orgánicos, que es la turba, lombricomposta, tierra de hoja, fibra de coco, etcétera, otros materiales. Y bueno, ¿qué contenedores podemos utilizar? Aquí va a depender mucho de la imaginación de cada uno. Por ejemplo, si nosotros tenemos pues conos de huevo, o sea, los conos de papel, son muy buenos para germinar, sin embargo, su tiempo de germinación, digamos, su tiempo en plántula es menor a otros contenedores. Podemos utilizar también vasos de plástico, vasos de unicel para hacer la germinación. PET también se puede utilizar, pero también ya existen contenedores especiales que son exclusivamente para realizar la germinación y que son charolas de diferentes cavidades y de diferentes materiales. Ajá, que puede ser de plástico, poliestireno y también existen de unicel. Entonces va a depender ahí de los tipos de contenedores a los que ustedes puedan tener acceso. Ujú. Y bueno, ¿qué es lo que deben de hacer para que ustedes preparen su semillero? Pues tienen que lavar su contenedor, y eso de preferencia que sea con cloro, en 10 litros de agua, puede ser en 10 litros de agua, agregar medio litro de cloro, y eso ya es muy funcional. Y bueno, ¿qué cuidados debo de tener en el semillero? Cuando ustedes realicen su siembra en un semillero o en una charola de germinación, ahí acuérdense que debemos de utilizar solo una semilla por cada agujero, por cada hueco donde nosotros vayamos a sembrar. Ajá. Solo una semilla. ¿Para qué? Para optimizar nuestra semilla. Y en dado caso de que nosotros tengamos por ahí dudas de la viabilidad de nuestra semilla, pues sí le vamos a agregar 2 o 3 semillas, pero hay que tener en cuenta que en algún momento vamos a tener que realizar un raleo. ¿Mm? Y bueno, cuando nosotros realicemos la siembra, o sea, ya agreguemos las semillas en el contenedor ya con el sustrato, se recomienda que se cubra con un plástico negro los primeros 3 días e incluso hasta los 4 días. ¿Para qué? Para mantener para mantener mejores condiciones de temperatura
y de humedad en esos espacios. Solo que hay que tener mucho cuidado, ya que si no revisamos a tiempo nuestra charola, si no levantamos ese plástico una vez que empieza a germinar, lo que va a pasar es que nuestras plantas se van a etiolar. ¿Por qué? Porque una vez que las plantas emergen, lo primero que buscan es el sol. Y si no lo encuentran, se van a empezar a enchecar y van a empezar a estirarse. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. La otra es que se debe de mantener una humedad, digamos, constante, no dejar que se deshidrate el sustrato, porque al ser contenedores muy pequeños, se deshidratan muy rápido. Entonces sí hay que tener en cuenta este aspecto. La otra es que cuando ya hayan emergido las plantas, debemos ya de ponerlas al sol. Hay por lo menos 6 horas continuas y tratar de que, pues obviamente no sea el sol directo, ¿no? Ahí evitar ese tipo de cuestiones. Y bueno, el punto también importante es que etiqueten en sus contenedores qué tipo de hortalizas es la que están metiendo, porque muchas veces sembramos y no sabemos ni siquiera qué sembramos, ¿no? Entonces sí es importante que ustedes tomen en cuenta esa característica. Y pues uno de los manejos en el semillero es que hay que eliminar todo lo que son la maleza o los arbences que vayan creciendo en nuestra charola, y debemos de revisarlo permanentemente. Que ésta no se deshidrate, que no tenga alguna enfermedad, que no tenga alguna plaga, y si es que la tuviera, debemos de eliminarla. Ahora, ¿cuánto tiempo tarda mi planta en la charola para que yo ya pueda pasarla a mi huerto? Más o menos va de los 25 a los 45 días, pero ahí va a depender del tipo de hortaliza o de tipo de semillas que vayamos a sembrar. Y nuestra hortaliza, bueno, lo que es la plántula, debe de tener más o menos unos 15 centímetros para que ya sea una planta de calidad. Y otro punto que determina nuestra planta que sea de calidad es el cepellón. El cepellón, ¿qué es? Es esa parte de la raíz, como pueden ver aquí, es donde ya está completa. Ustedes si la siembran en una charola, todo ese espacio debe de salir completo. Debe de salir con raíces blancas, raíces de buena calidad, y eso ya es lo que vamos a poder trasplantar en nuestro huerto. Y bueno, una de las ventajas de producir plántulas en contenedores es que nos da mayor uniformidad, evitamos mucho estrés en la planta, minimizamos el riesgo de enfermedades, ahorramos una gran cantidad de agua, y la otra es que podemos tener un fácil control de la maleza. Entonces esas son como que ventajas muy, muy importantes dentro de lo que es la producción de plántulas. Vamos a ver si tienen por ahí algunas dudas. Ese acabaríamos con la parte 4, que pega con la parte 3. Y a ver, vamos a ver por ahí algunos comentarios. Las aromáticas de que siempre se hablan, ¿podrían facilitarnos un cuadro específico de aromáticas? Claro que sí, les digo, ahí pueden mandarnos un mensaje al Facebook de Agricultores Urbanos y pues obviamente pues ahí les vamos mandando un poquito más de catálogos, ¿no? Ahí dice, ¿qué recomiendas usar en el momento de plantar? Miren, eso sí es muy importante. Si nosotros utilizamos solo un sustrato inerte, es necesario que tengamos nutrimentos químicos de nitrógeno, fósforo, potasio. Con esas tres es más que suficiente para poder mantener nuestra planta hasta el día de que ya podamos trasplantarlo. Pero si nosotros no vamos a utilizar esos materiales, pues prácticamente si utilizamos arena, se recomienda que se haga una mezcla con composta o lombricomposta. Entonces, si utilizamos arena o algún otro tipo de sustrato, debemos de hacer una mezcla de relación, ahí al menos que sea mínimo el 10% de composta o de lombricomposta y máximo el 20%. Ya no tanto porque eso también puede afectarle a nuestra planta, ¿no? Entonces hay que tener ese criterio. La otra, eh, uno de los principales problemas de la semilla es la fecha de la cosecha. Muchas veces te venden cosecha. Ah, sí. Esa es una de las cuestiones que nosotros mencionábamos hace rato, ¿no? De cómo hacer nuestra prueba de viabilidad o de germinación. Entonces, sí es importante que los hagan, porque así ustedes no se van a llevar una sorpresa al final
de cuentas, ¿no? O sea, cuando ustedes hagan su siembra y van a decir, bueno, es que no me germinó nada, ¿por qué? ¿Qué hice mal? Y tal vez ustedes hicieron todo muy bien, pero la semilla es ya la que estaba vieja y pues ya no es viable. Entonces sí es importante que revisen ese apartado. Eh, esa cuestión que nos decía Andrés Batalla nos comentaba eso. A ver, Rodolfo, ¿es lo mismo meter el dedo a la tierra hasta la primera falange y ahí poner la semilla, dedo índice? Exactamente. Sí, justamente, sin embargo, puede ser hasta incluso un poquito menos, Rodolfo. ¿Por qué? Porque, como decía, va a depender del tamaño de la semilla. Aquí una de las semillas, pues obviamente más pequeñas es la de la lechuga y no tiene que rebasar 1 centímetro, ¿no? Entonces, sí hay que tener esos criterios ahí bastante bien. Me mencionan, no se ve la pantalla, María Fernanda. Dale clic en la pantalla y ya se va a ver ahí directamente. A ver, Rodolfo. Mariana comenta ahí, una vez que emerge la semilla, separar en caso de que sean dos plantas. No, aquí hay que esperar a que se desarrollen un poquito más. O sea, si yo los voy a meter en charolas o si los tengo en suelo, hay que esperar a que se desarrollen un poquito. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de seleccionar la planta más fuerte. Entonces, si están muy pequeños, no vamos todavía a distinguir cuál es la más fuerte y cuál no. Pero ya cuando tengan más o menos entre 5 o 7 centímetros, ya se va a notar cuál es la planta que tiene mayor fortaleza. Entonces, la que esté más débil, pues ya, la roleamos, ¿no? Entonces, hasta incluso hay gente que las deja y ya después las separa, pero eso ya también va a depender del criterio de ustedes. Lo que yo recomiendo es que si dejen las dos plantas hasta cierto tamaño y cuando identifiquen el más fuerte, pues ya esa es la que vamos a dejar, ¿no? Otra cuestión, a ver, ¿qué aplicarían las plántulas cuando están en las charolas? Marco Ibarra comenta, ¿qué aplicarle a las plántulas cuando estén en las charolas? Ahí, no sé, queda un poquito vaga la pregunta, ¿qué aplicarle con respecto a qué? A fertilizantes. Si cuentan con fertilizantes foliares, adelante, se puede aplicar. Obviamente aquí hay que reducir la cantidad en porcentaje. Por ejemplo, la cantidad que utilizas normalmente en planta, debes de reducirlo a la mitad. Ajá, o sea, digamos que si utilizo 2 gramos de algo en 1 litro de agua, solo voy a ocupar 1 litro, que diga 1 gramo o hasta incluso menos, ¿no? Entonces sí hay que tener ahí cuidado de qué tipo de sustancias o qué tipo de cosas se le aplica. En alguna ocasión hemos utilizado lo que es el lixiviado de lombriz. Ha funcionado muy bien, sin embargo, también se tiene que diluir bastante. ¿Por qué? Porque es muy ácido y eso le puede afectar a nuestras plantas. ¿En cuánto tiempo emerge la planta? Ahí va a depender del tipo de semilla, más bien de la especie. Hay algunas especies que germinan a los 4 días y hay otras que germinan hasta los 10 días. Y también hay de las condiciones en cómo los estén manejando ustedes. Si es muy frío, ahí vamos a tardar un poquito más en que germinen. Si hace mucho calor, a veces eso puede acelerar un poquito el proceso de germinación, pero más o menos va entre los 5 hasta los 10 días. Si ya se pasó de esos días, hay que revisar que nuestra semilla sí efectivamente esté en un proceso como de a punto de germinar, ¿no? Eh, si mi planta no está desarrollando un buen fruto, tiene pH neutro, ¿qué puedo aplicar? Mira, lo que se recomienda es que le incorpores materia orgánica. ¿Por qué? Porque eso siempre ayuda. Materia orgánica, siempre hay que estar incorporando materia orgánica. Muchas veces nuestro suelo no es tan bueno y eso demerita un poquito la producción, ¿no? Entonces, sí hay que tener en cuenta ese tipo de cuestiones. Si tú tienes un espacio, digamos una maceta grande de 20 litros, le puedes estar agregando un puño de composta cada semana, un puño de composta, un puño de composta. Eso va a favorecer mucho que tu fruto se desarrolle de manera adecuada. ¿Mm? Muy bien, vamos a, vamos a la cuarta etapa, qué bueno que siguen aquí. El tema 4 es el manejo del cultivo. Aquí vamos a ser un tanto rápidos. Lo que decía, después del trasplante, ¿qué es lo que recomendamos? Pues obviamente realizar el trasplante en la mañana o en la tarde. No realizarlo a mediodía porque la planta se estresa mucho. Digamos, ahí es donde necesita
estresarse lo menos posible, entonces sí se recomienda que sea o por la mañana, cuando está más fresco, o por la tarde, cuando ya empieza a bajar la temperatura. La otra es determinar el arreglo topológico. Ahí es cómo quiero yo sembrar mis semillas o mis plantas. Ajá. Existen diversos arreglos topológicos, como es el de hileras, el de 5 de oros, el marco real y el 3 bolillo. Los últimos dos son los más comunes, que es el marco real y el 3 bolillo. Entonces sí hay que tener en cuenta ahí cuáles vamos a utilizar. El que más me agrada a mí es el 3 bolillo, porque se optimiza mucho el espacio. Ajá. Y bueno, ahí cómo vamos a realizar nuestro trasplante. Debemos de realizar un orificio en el suelo que sea del tamaño del cepellón. ¿Recuerdan? El cepellón es, en este caso, este espacio donde está la raíz, ese es el cepellón. Y ese es el tamaño del agujero que nosotros debemos de realizar. Ese es el tamaño. De ahí colocar una cantidad de materia orgánica, ponemos nuestra plántula, debemos de cubrir de tierra o de sustrato nuestra planta hasta el cepellón, solamente hasta el cepellón, no más, porque ustedes pueden generar un problema en el tallo de la planta que puede generar enfermedades. Entonces, solo es hasta el cepellón. Y la otra es que se debe de apretar, digamos, en el espacio donde está nuestra plántula, debemos de hacer un pequeño apretón para sacarle las burbujas de aire. Solo es un pequeño apretón, no es compactarlo, no es aplastarlo, solo es un pequeño apretoncito. Ajá. Y una vez que ya se realizó el trasplante, hay que hacerle un riego localizado, quiere decir específicamente dónde está nuestra planta. Hay que hacerle un pequeño riego para que nuestra planta se hidrate. Y bueno, una vez que ya está establecido nuestro sistema de producción, vamos a realizar lo que son los riegos a las hortalizas. Aquí se recomienda igual que se realice por la mañana o por la tarde. Hay que tener en cuenta aquí varios criterios. Mucha gente tiene como que digo, es válido, pero la idea de que si riego en la noche es mucho mejor. Desafortunadamente, no riegan en el momento adecuado. ¿Por qué? Porque ¿cuándo es de que debemos realizar el riego? De preferencia en la mañana. ¿Por qué? Porque en el transcurso del día es cuando la planta va a requerir agua. Si ustedes se han dado cuenta cuando tienen sus hortalizas, riegan por la tarde, bueno, por la noche, y al día siguiente, más o menos como a las 11, 12 de la mañana, ya su planta ya se empieza a marchitar. Y que dicen, no, me espero hasta la noche para volver a regarlo otra vez. No, ahí es un error fatal. ¿Por qué? Porque mi planta está pidiendo agua. O sea, la planta es como nosotros. A la planta le da sed y empieza a dar señales de que está deshidratado. ¿Cómo? Teniendo sus hojas caídas. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes cuando tienen sed? Pues obviamente van. Y aquí lo mismo con las plantas. Entonces, sí es necesario que cuando ustedes vean que la planta se está marchitando, darle un chorrito de agua. ¿Ok? Labores de cultivo. Estamos con lo que es el proceso de escarificación. La escarificación, ¿qué es? Cuando yo empiezo a regar y cuando ya llega la hora del sol, se forma como una pequeña costra, ajá, de tierra. Esa costrita hay que romperla. ¿Por qué? Porque eso no va, si nosotros no la rompemos y al día siguiente que hagamos nuestro riego no va a ser uniforme. Lo único que va a hacer esa capita de tierra, digamos, de costra, es distribuir nuestro riego hacia los lados. Entonces, no va a ser muy eficiente nuestro sistema de riego. Entonces, sí hay que romper esas costras que se van formando. Y la otra es realizar un aporque. El aporque, ¿qué es el aporque? Pues bueno, es simplemente juntar tierra alrededor del tallo de algunas hortalizas. Aquí hay que tener cuidado de cuáles hortalizas son las que no voy a aporcar, no voy a juntarle tierra. Por ejemplo, el jitomate no se le hace lo que es el aporque, al chile tampoco, al pepino tampoco, y ustedes dirán, ¿por qué? Porque si nosotros le ponemos tierra alrededor del tallo, nosotros podemos nuevamente generarle algún problema, podemos estar generando un foco de infección ahí por alguna enfermedad, entonces sí hay que tener cuidado en esos aspectos, ¿no? Y bueno, pues el deshierve, que creo que ya todos lo conocen, que es quitar todas las malezas de nuestro huerto. Ahí sí es súper importante estar revisando constantemente. ¿Mm?
Y el acolchado natural. ¿Qué es el acolchado? Bueno, el acolchado simplemente es poner algunas protecciones en nuestro huerto, ahí como se ve en la imagen superior izquierda, que la persona le está poniendo aserrín, a otros le pueden poner hojarasca. Esa cuestión sí es muy importante porque si nosotros no lo ponemos, nuestro huerto se va a deshidratar demasiado rápido. Entonces tenemos que estar regando más constante, más constante. Si ponemos un acolchado, pues obviamente ahí puede ser acolchado natural, como jarascas, como serrín, etcétera. Nos va a ayudar a que el agua no se evapore tan rápido. Entonces, nuestro huerto va a estar mucho más fresco. Ajá. Y bueno, otra cuestión ahí es el tutoreo. ¿Qué es el tutoreo? Simplemente es colocarle un respaldo de manera vertical a nuestras hortalizas. No todas las hortalizas requieren un tutor, pero las que sí lo requieren, por ejemplo, el tomate, el chile, el pepino, es necesario colocar ahí tutores de manera eh, vertical. Por ejemplo, tenemos ahí lo que es de manera horizontal, algunas, en la primera imagen del lado izquierdo, cuando tenemos varios jitomates, ¿no? Y la otra es hacerlo ya de manera vertical, como se muestra en los otros ejemplos. Ajá. Aquí no sé si logran verlo, pero hay una rafia que va amarrado al tallo. Esa rafia es la que sostiene la planta y no permite que nuestra planta se troce o se rompa. Ya existen anillos que son especialmente para tutoreo, pero si ustedes tienen una rafia, eso es más que suficiente. Aquí hay que tener mucho cuidado al momento de realizar el tutoreo. Si vamos a amarrar una rafia o un hilo al tallo de nuestra planta, hay que asegurarnos que ese espacio no se corra, o sea, que ese hilo no se ahorque, que no ahorque a nuestra planta. Porque prácticamente si pasa eso, pues estamos matando a nuestra planta, ¿no? Y las podas, esa es una parte importante de las podas. ¿Qué debo de hacer? En las podas hay dos tipos de podas, podas de brotes laterales y podas de hojas dañadas. Usualmente la poda de brotes laterales se realiza en jitomate, tomate, como lo conocen, y hay que quitar los primeros brotes laterales. Mientras más pequeño sea, es mucho mejor. Ajá. Mientras más pequeño sea, es mucho mejor. Solo que ahí sí hay que tener cuidado de que no poden hojas que están todavía siendo útiles o que no poden los brotes florales. Entonces, ahí sí hay que saber cuáles son ese tipo de brotes que debemos de quitar. Y si nosotros realizamos la poda a esos brotes, si mi brote ya tiene más o menos entre 10 y 15 centímetros, que ya se les pasó, esos mismos brotes pueden generar una nueva planta. O sea, ustedes pueden echarlos en agua y más o menos en 15 días ya tiene raíz y lo pueden trasplantar. Esa es mágicamente una nueva planta. Y la eliminación de hojas dañadas, pues prácticamente cuando ustedes vean que una hoja ya se encuentra amarilla, se ve que tiene algún hongo, alguna plaga, pues ya lo pueden eliminar. O en el caso de jitomate, si ya ven que se está poniendo amarillo, pues lo van quitando. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de plagas que usualmente llegan a nuestros huertos. Aquí sí pongan atención porque de repente sí me preguntan, oye, es que tengo una plaga, pero ni siquiera saben qué tipo de plaga es. Entonces, hay que identificarlos muy bien porque de eso va a depender el método de control que ustedes vayan a implementar. Esta primera plaga que estamos viendo aquí es la mosquita blanca. Ajá, esta la van a encontrar en todos lados. En las hortalizas, las van a encontrar en las flores, las van a encontrar en frutales y simplemente se van a dar cuenta cuando muevan alguna planta, se van a dar cuenta que esta mosca va a empezar a volar y son chiquititos, más o menos va de 1.5 a 2 milímetros, o sea, no crecen más y se desarrollan súper rápido. Ajá, esa es la mosquita blanca. Luego tenemos al pulgón, ajá, y estas también están en la mayoría de las hortalizas, en la mayoría de nuestras plantas, y hay que identificarlos y es muy fácil. Simplemente nos vamos a dar cuenta que nuestras plantas tienen algo así parecido como a piojitos, piojos muy chiquitos, más o menos de 1 a 2 milímetros, y son muchos. Aquí la desventaja es que si nosotros, como los pueden ver, o sea, estos primeros no tienen alas, pero cuando ya está muy saturado,
ya empiezan a crear lo que son pulgones con alas, y estas lo que hacen es vuelan hacia otra hortaliza y empiezan a producir nuevamente las plagas en ese espacio, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado de identificar qué plagas tenemos y cómo las podemos controlar. Y bueno, pues hay otro que son los gusanos. Ahí va a depender, va a variar mucho del tipo de gusanos. Por ejemplo, podemos encontrar al falso medidor, a lo que son ya al minador de la hoja, al gusano del tomate de cáscara, y pues bueno, también a los gusanos que consumen ya frutas, perdón, al maíz, etcétera, ¿no? Eso sí es importante. De repente, ahí sí hay que tener mucho cuidado porque nosotros nos emocionamos mucho cuando vemos mariposas en nuestro huerto y decimos, oh, qué bonito. Pues obviamente es bonito para nosotros porque los vemos volar, los vemos que andan por ahí, pero hay que saber que esas mariposas no es que lleguen a visitarnos. Ellos llegan a visitar nuestro huerto y empiezan a poner huevecillos en nuestras plantas. Y esos huevecillos, ¿qué van a hacer? Pues obviamente en algún momento van a eclosionar y se van a transformar en larvas. Y esas larvas se van a comer a nuestra hortaliza. Si en dado caso ustedes ven que hay mariposas, pues no les voy a decir que las maten, ¿verdad? Pero lo que pueden hacer es al día siguiente revisar las hortalizas a ver si no se encuentran huevecillos. Los huevecillos son, los huevecillos se notan muy, muy rápido porque son, digamos, pequeñitos, pero son como que muchas bolitas pegadas en las hojas, en la parte del embés de la hoja. El haz de la hoja es la parte de arriba y el embés es la parte de abajo. Usualmente esas siempre se van a encontrar en el embés. Y también las otras plagas, lo que es la mosquita y el pulgón, usualmente se van a encontrar en el embés, aquí, atrás de la hoja. O sea, ahí sí hay que tener mucho cuidado de estar revisando constantemente nuestras hortalizas o lo que tengamos en producción. Y bueno, les dejo estos métodos de prevención y control que son algunos métodos que ustedes pueden realizar en casa. Son muy sencillos. Si quieren, hagan ahí un screenshot de lo que es la pantalla para que los vean bien. Y bueno, la primera es una infusión de chile y es muy sencillo. Ustedes busquen el chile más picante. Yo sé que en el sur casi no consumen chile, pero busquen el más picante y eso lo van a hervir durante 15 minutos, 100 gramos de ese chile y una vez en un litro de agua. Y una vez que ya se haya hervido, hay que diluirlo en un litro de agua y pues obviamente hay que colarlo, ¿no? Eso lo vamos a atomizar en nuestras hortalizas. Ahí va a decir cómo funciona. Bueno, es muy sencillo el método digamos, de cómo funciona este método, ¿no? Pues es prácticamente como nosotros. Cuando nosotros le echamos mucho picante a nuestra comida, pues ¿qué pasa? Que ya no queremos comernos. Y lo mismo pasa con las plagas. Cuando sienten que una hortaliza o que una hoja tiene un sabor que no les gusta a ellos, pues obviamente se van a ir a otro lado. Entonces sí esa es la manera en cómo funciona, ¿no? La única desventaja que tienen estos métodos es que cuando nosotros realizamos un riego en el follaje, bueno, el riego toca las hojas o empieza a llover, pues prácticamente este método pues, se va con el agua, ¿no? Entonces hay que volver a echarlo nuevamente. Y los otros métodos es ajo, chile y jabón, que es el mismo, bueno, ahí es un proceso similar, donde se licúan el ajo y el chile y se hace una mezcla con jabón. Hay que agregar 2 gramos de jabón solamente en 1 litro de agua. Si ustedes le agregan más, lo que van a hacer, van a intoxicar a la planta, o sea, la van a quemar. Entonces se recomiendan 2 gramos, ya sea de jabón líquido o de jabón en polvo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Yo recomiendo el jabón líquido, verde, cualquier jabón líquido, porque es un poquito más ácido. Entonces, lo que hace es vamos a ver aquí, rompe la cutícula o la mosquita blanca tiene como una cerilla, como una cera, y el jabón lo que hace es que la rompe. Y también al pulgón, ajá, rompe ciertas cerillas que tienen. Y cuando están en contacto con este tipo de métodos, funcionan de un tanto
digamos, matan a la plaga. ¿Cómo la matan? Pues obviamente funciona. Cuando ustedes meten su mano en el jabón y la dejan secar, ¿qué pasa? Su mano se reseca. Lo mismo pasa con las plagas. Su piel se reseca, pero ellas como tienen una piel mucho, mucho más delgada, pues esta piel se rompe. Entonces ahí es donde ya se mueren las plagas. ¿Ah? Eso es como funciona. Y bueno, ya estamos por terminar nuestra plática de hoy. Les quiero presentar este espacio para que lo vean todos, de que sí se puede. O sea, de repente mucha gente desconfía del trabajo que se hace. Nosotros llevamos como agricultores urbanos y como trabajo de la Sociedad Mexicana de Especialistas en Agricultura Protegida, trabajando en huertos ya desde hace 4 años. Y de repente nos dicen, sí, pero a ver, muéstrame o dime dónde está tu trabajo. Entonces, esta es una fotografía de una familia de aquí del Estado de México, en Atenco específicamente, y pues se muestra todo el espacio completo, ¿no? Yo lo pongo en cuatro puntos para que ustedes lo vean, de que sí, sí es posible. El primero es imaginen, o sea, ustedes tienen que revisar su espacio, imaginen lo que pueden hacer en ese espacio. La otra es, el otro ya punto es diseñen, por eso yo les decía, cuando ustedes vayan a hacer su huerto, deben de tener una libreta, deben de tener una hoja blanca para hacer su diseño, pero para hacer ese diseño el espacio debe de estar limpio. Ajá. Una vez que ya el espacio ya está limpio, ya plasmaron su diseño, pues hora de ponerse a trabajar, como lo pueden ver aquí. Aquí están las rafias, están delimitando cada uno de los espacios para no trabajar de más. Entonces, ya una vez que ustedes ya tienen ese trabajo, pues obviamente de ese trabajo van a tener resultados. ¿Cuáles son esos resultados? Es esto, es lo que podemos encontrar en la parte inferior izquierda, que ya es un área de producción donde podemos tener diferentes hortalizas y pues obviamente eso es un beneficio para la familia y un beneficio económico y pues, sobre todo para la salud. Entonces, sí es posible, sí, claro que sí, simplemente es cuestión de que ustedes tengan el ánimo y tengan la decisión de realizar un buen trabajo y que no se desanimen. Uh-huh. Y bueno, pues eso, digamos que es ya como que la parte donde cerramos. Los quiero ver aquí, vamos a ver algunas pláticas, vamos a cerrar la presentación. Y bueno, les quiero comentar algo muy importante, digamos, son como tips donde ustedes deben de estar en completo, eh, digamos como que en armonía en este aspecto ya de sembrar. Les quiero decir que no todo es éxito al primer momento. Ajá. Van a tener muchos desánimos, porque me pasó a mí incluso cuando yo les decía que tenía mi huerto y llegó nuestro perro y lo destruyó y decía yo, pero ¿por qué no? O sea, si ya llevaba tanto tiempo trabajando. No se desanimen. Hay muchos factores que pueden hacer que tu huerto no funcione la primera vez, pero eso no es cuestión de desánimo. Aquí la idea es hacerlo una vez, hacerlo otra vez, hasta que ustedes encuentren esa forma o ese método donde les funcione a ustedes. Aquí no hay una receta mágica que diga esto es lo que van a hacer y les va a funcionar súper bien. No. Cada una de las zonas tiene diferentes variables y la idea es que ustedes, pues obviamente, vayan encontrándolas. En algunas zonas llueve mucho y la gente dice, bueno, es que el agua viene y me estropea todo mi trabajo, pues entonces le vamos a poner una pequeña cobertura para que eso ya no genere problemas. Otros dicen, hace mucho sol donde yo estoy y eso pues obviamente deshidrata mucho mis plantas. Pues le ponemos una cubierta, una malla sombra. Y les decía, aquí en el Estado de México acaba de granizar y mucha gente se pone triste por eso, pero pues también hay métodos, ¿no? O sea, para poder sopesar ese tipo de condiciones. Y pues eso, señores, pues les agradezco mucho haber estado con nosotros. Vamos a leer todavía eh, unas preguntas, ya tenemos algunas. Sí, efectivamente, la lavanda ayuda mucho para atraer abejas. Eh, Hay muchas otras plantas que tienen flores, les ayudan a atraer abejas, colibríes, etcétera, ¿no? A ver, me comenta, ¿a qué tipo de cultivos afecta los pulgones? Todos. Para ustedes van a ver, los pulgones, mientras vean planta, se pegan. Ahí es Michelle García, hay que tener mucho cuidado en eso. Yo los he visto en higo, los he visto en rosas, los he visto en las lechugas, en jitomate, entonces sí hay que tener mucho cuidado porque ellos atacan todo. Ahora me decía, control de Bemisia tabaci en cultivo de tomate. Miren, aquí lo que pusimos hace ratito es un control casero.
Obviamente, si ustedes tienen las condiciones o si no están en contra del uso de algún producto, pues pueden ir a una agroquímica o una agroveterinaria y preguntar qué productos cuentan ahí. Ahí sí va a depender de lo que ustedes vayan a requerir, ¿no? Sin embargo, si quieren utilizar productos ya, eh, controles más orgánicos, están algunas de las estrategias que les había mencionado anteriormente. Marco, ¿cómo y cuándo aplicar algún producto orgánico en nuestro huerto? Si es orgánico y si es comprado, debes de revisar siempre la etiqueta técnica. Eso siempre. Si van a ustedes a comprar productos, no se dejen guiar por su intuición, no se dejen guiar por lo que me dijo el compadre, no se dejen guiar por lo que me dijo el que me lo vendió. Ustedes lean esa etiqueta técnica y ahí les va a decir cada cuándo y cuánto aplicar. Aquí es algo muy importante que debemos de tener en cuenta, de que ese cuánto ya está probado, no es para que ustedes hagan pruebas de que si le echo, si aquí dice 2 gramos por litro, ay, pues yo le voy a echar 5 para que funcione mejor. No funciona de esa manera. Si ustedes le echan más cantidad de la que viene, lo que van a hacer es intoxicar a su planta. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Cuando se trate ya de productos, digamos, caseros, hechos en la casa, con cosas que ustedes tengan, no hay tanto problema. Ahí sí los pueden aplicar casi diario. Se recomienda cada 3, 4, hasta incluso cada 8 días, dependiendo de la incidencia de plagas. Pero si es mucha, sí hay que ser muy constantes hasta que ya eliminemos esas plagas, ¿no? Eh, sí, mira, Marco Ibarra, que es de Sinaloa, dice que todo se come con chile. Sí, eso es lo bueno. Entonces, digamos, si tú le asperjas una infusión de chile a las lechugas, pues ya no va a ser tanto problema, ¿no? En otros lados sí tienen que lavarlo muy bien, tienen que lavar las hortalizas para que no tengan ese sabor, ese pungor. Ajá. Rodolfo, hay un producto que es aceite vegetal, básicamente se llama Carrier, aprobado para la agricultura orgánica y elimina insectos de cuerpo blando. Ah, muy bien, ese es un producto que podrían utilizar. Sin embargo, muchos de los que estamos aquí pues van a estar empezando a hacer sus huertos de manera casera. Entonces, comprar un producto así pues a veces no es tan viable, pero si lo tienen, pues adelante, ¿no? O sea, no es tanto problema. ¿Y qué maleza es hospedera de las moscas? Muchas de las malezas, lo que decíamos, pertenecen a la misma familia de las que se mencionaron hace rato. Hay que revisar qué tipo de malezas tenemos, de revisar qué tipo de familias son, y muchas de ellas, diría yo, gran cantidad de las malezas sí son hospederas de pulgones, son hospederas de mosquita blanca y de muchas otras plagas, ¿no? Entonces aquí lo ideal es eliminar las malezas. Las malezas no deben de estar ahí, ¿por qué? Porque absorben nutrimentos. Sí hay que tener en cuenta eso. ¿Qué puedo hacer en caso de Phytophthora? Híjole, ahí sí está un tanto complicado. Puedes hacer una solarización en tu área digamos, en tu suelo, en tu sustrato. Eso podría funcionar. Agua caliente también puede funcionar. Aumentar, quitar la humedad es una parte importante. Sí, hay que reducir la humedad, obviamente. Y bueno, hay algunas otras alternativas por ahí, ¿no? Eh, Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias. A ver qué barreras alrededor puedo usar para el cuidado de mi huerto. Miren, ahí en la cuestión de barreras podemos meter varias cositas que son barreras para atrapar algunas de estas plagas. Por ejemplo, si nosotros colocamos mallas, podemos poner ahí lo que son plásticos amarillos con pegamento. Ahí hay que revisar un pegamento que sí. Muchos utilizan aceite de carro, es el que es más viscoso, lo ponen. ¿Y eso qué va a hacer? Va a traer mosca blanca y va a traer algunas mariposas, ¿no? Polillas. Entonces, esto ya estamos reduciendo la incidencia de plagas. ¿Por qué? Porque ya no llegan a mi planta, llegan a esa barrera. Otra, podemos utilizar plástico de color azul y eso nos ayuda a atraer lo que son los trips. Entonces, siempre y cuando tengan un pequeño pegamento, pues funciona bastante bien, ¿no? Eh, Hoy comí fresas de mi huerto, muy bien, Rodolfo. Parece que sí tienes bastante trabajo en lo que son los huertos. ¿Qué puedo hacer? A ver, ¿qué puedo hacer si mi espacio para el huerto está en una pendiente? Pues bueno, ahí sí es necesario hacer bastante trabajo, a crear terracitas, para que tú puedas trabajar de manera adecuada. Porque si lo siembras así directo, es muy probable que se te dificulte estar trabajando. Entonces ahí.
Muy interesante, muy útil, muchas gracias. Eh, Les voy a poner nuevamente, bueno, en un ratito más antes de que nos vayamos, mi mail y el teléfono para que nos puedan contactar, pero búsquenos también en las páginas de Facebook, de Instagram, estamos como Agricultores Urbanos, ahí nos pueden encontrar y denle like a las páginas. A ver, desconocido, ahí dice, para la mosca blanca es muy efectivo para control de adulto colocar recipientes de control amarillo, justamente, ajá, es lo que estábamos comentando, sí, efectivamente. A ver, ahí están, Guillermo ya nos hizo el favor de colocar ahí lo del Facebook, el Instagram de Agricultores Urbanos para que nos sigan. Y Catherine, el repelente casero para plagas, ¿se debe utilizar todos los días o solo cuando veo plagas? De preferencia, se utiliza cuando tú veas plagas. Ajá. ¿Por qué? Para no estar gastando todo este tipo de materiales que nosotros tenemos. Y otra cosa, de repente me dicen, ¿cómo conservamos nuestro repelente? Porque son repelentes caseros y de repente no sabemos cómo guardarlos. Lo que se recomienda es que se guarden en envases de color ámbar. Ajá, hay unos envases bastante conocidos aquí en México, no sé si también en el sur, pero son unos envases de más o menos 900 mililitros a 1.2 litros, que son de color ámbar, y ahí se pueden guardar siempre y cuando estén en un lugar fresco y seco, no pasa nada. Si los echan en botellas de plástico, botellas transparentes, y estas están en contacto con el sol, pues ahí van a hacer que todo lo que hicieron se fermente y al final pues va a tener un olor bastante desagradable, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Bueno, señores, pues esto ha sido todo de mi parte. Les agradezco mucho su asistencia. La verdad fue muy satisfactorio. Qué bueno que tuvieron la oportunidad de estar con nosotros. Eh, tu audio. Muchas gracias. Agradezco al CEDIT por invitarme a esta charla con ustedes. Agradezco al maestro Mario y bueno, también quiero agradecer a mi equipo de trabajo, a la maestra Itzel, al ingeniero Joel, al ingeniero Cuauhtémoc, quienes siempre han estado con nosotros en apoyo. Cualquier situación, cualquier comentario que tengan, pues estamos a la orden y pues un gusto estar con ustedes. Pásensela bien y recuerden que todavía estamos en cuarentena, así que cuídense mucho. Saludos a todos. No sé, Guille, ahí si quieras dar un cierre. Bueno, muchas gracias, ingeniero Gamaliel. Muy buena presentación. Creo que las personas aprovecharon y sacaron la mayor información posible. Bueno, compartí varias veces las páginas tanto de agricultores urbanos como de Facebook. Si quieren enterarse de novedades de ambas instituciones, cursos, capacitaciones, pueden consultar esas páginas y nos vemos en cualquier otro momento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches.